Buenas tardes, estimados y estimadas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta primera sesión que hacemos con el British Council. El día de hoy tendremos una charla informativa general sobre el examen IELTS, utilidad, reconocimiento, beneficios del memorando de entendimiento en torno a la prueba. Primero comentarles que para nosotros es muy grato venir trabajando con el British. Es una organización con la que firmamos un convenio inicial en el año 2018 y el cual renovamos este año, pues dadas las necesidades y expectativas que tienen nuestras instituciones de educación superior. Para nosotros es fundamental fortalecer el bilingüismo, el multilingüismo y por supuesto el inglés es uno de estos idiomas que necesitamos en nuestro país y en general en América Latina seguir fortaleciendo. El día de hoy nos acompaña Juan David Medina, él es líder de exámenes para la educación superior Clúster de los Andes. Gracias Juan David por acompañarnos y por tu apoyo siempre en este convenio, en hacerlo realidad. Muchos de ustedes podrán consultar el convenio que está colgado en la página web de la Asociación Colombiana de Universidades. Lo tenemos en el espacio internacionalización. Allí encuentran convenios de cooperación internacional y buscan por Reino Unido y allí está colgado el memorando de entendimiento. Hemos tratado de incluir en este convenio actualizaciones con base a las necesidades que tienen hoy en día los docentes, gestores, investigadores, académicos, estudiantes a nivel de pregrado y posgrado en nuestras universidades. Así que esperamos pues sea muy grata la información que nos va a compartir Juan David el día de hoy y recordarles también que mañana tendremos una segunda sesión ya enfocado a un taller de Speaking and Writing y el próximo año continuaremos con otras 2 sesiones de trabajo respecto al examen internacional IELTS. Sin más, pues le doy la palabra a Juan David, bienvenido y ahora puedes continuar con tu presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes para todos. Primero también quiero agradecer a SCUN por haber organizado este webinar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre utilidad del examen IELTS a nivel nacional, internacional, reconocimiento de la prueba, mm, modo de registro, modo de aprovechar el memorando de entendimiento que hay con ASCUN para acceder a los beneficios especiales para todos los candidatos pertenecientes a la red. Vamos a tocar un poquito el tema de preparación y por último registro ya como tal a la prueba. Mm, y vamos a dejar las preguntas que puedan tener, si se puede, para el final, si las pueden ir anotando y al final de la intervención, con mucho gusto vamos a dar respuesta a todas ellas. Entonces, sin más, pues comenzamos. Eh, Quiero iniciar diciéndoles que IELTS es la prueba con mayor reconocimiento a nivel mundial. Actualmente tenemos 3 millones de candidatos al año que están presentando el examen con diferentes propósitos, sobre todo de movilidad internacional. Es lo primero que hay que aclarar. Digamos, siempre vale la pena tomar IELTS para cumplir con un requisito doméstico o nacional de graduación, pero el propósito principal definitivamente es la movilidad internacional, ya sea para cursos de pregrado, posgrado o ya trámites laborales o de migración. Entonces tenemos un reconocimiento de más de 11.000 instituciones de todo el mundo en alrededor de 140 países que aceptan los puntajes IELTS. Mm, Y pues esta parte desarrollada por expertos en evaluaciones, es muy importante mencionar que IELTS existe desde 1989, ha sido desarrollado por expertos de la Universidad de Cambridge, y está avalado por el ALTE, Association of Language Testers of Europe, y pues está completamente alineado a los parámetros del marco común europeo de referencia. También está avalado por OFQUAL, la Asociación de Language Testers del Reino Unido, eh, y es reconocido tanto en Estados Unidos como en el resto de países. Aquí podemos ver en esta siguiente diapositiva todos los países donde se puede presentar el examen, con más de 1.100 centros para presentarlo. En Colombia contamos con 10 ciudades en las que se puede presentar el examen, con diferentes tipos de frecuencia, pero pues es una oferta muy completa a nivel nacional.
Podemos decir que los destinos más populares del examen son tradicionalmente Canadá, el Reino Unido, Australia. Estos tres primeros para propósitos de migración o de estudios superiores. eh, Estados Unidos, donde es ampliamente reconocido, y Nueva Zelanda, que junto con Australia también abarca propósitos de migración para adquirir la nacionalidad. Irlanda y otros países del mundo, pero esos son, digamos, los principales 7, aunque es un examen que sirve para todo el mundo, incluso países donde el idioma principal no sea el inglés, pero donde ustedes vayan a tomar un posgrado que se dicte en inglés, por ejemplo, Alemania, Holanda, Francia y otros países que les ofrecen maestrías y doctorados, eh, donde las asignaturas se dictan en inglés. Hablando un poquito del reconocimiento por país, pues en el Reino Unido definitivamente está reconocido en todas las universidades y es un examen obligatorio para el trámite de migración o visas al Reino Unido, visas de estudiante. Como saben, a partir de este mes precisamente, creo que el 20 de noviembre, ya no hay que tener visa para ir como turista, pero el requerimiento de visa de estudiante sigue vigente. Para estas universidades del Reino Unido normalmente hay que presentar una versión especial de IELTS que se llama UKVI para UK Visas and Immigration. En los Estados Unidos, ese reconocimiento crece cada año. Actualmente son más de 3.400 instituciones de educación superior. Eh, digamos, hace una década se enfocaba en las universidades como de mayor reconocimiento y prestigio, pero hoy en día no solo las universidades, sino todos los colleges, instituciones técnicas y tecnológicas, en su gran mayoría también reciben IELTS para pregrados y posgrados. En Canadá también Canadá, Australia y Nueva Zelanda, pues es obligatorio para trámites de migración. Por ejemplo, en el caso de Canadá, si ustedes van como estudiantes, pero se quieren quedar en el país, normalmente van a tener que presentar ambas versiones del examen. Hay el general para la parte de visas, inmigración, y hay el académico normalmente para acceder al pregrado o posgrado. Y como les decía, cursos de contenido en inglés en países de habla no inglesa como Alemania, Francia, Holanda, Japón, China y Malasia, que últimamente han tenido muy, pero muy alta demanda. A nivel nacional, pues es una prueba en toda universidad que ustedes encuentren que tiene un requisito de bilingüismo, pues van a recibir el examen. Entonces, pues aquí solo están algunas de ellas que exigen un requisito ya sea de B2 o C1 para algunos cursos de posgrado, es decir, nivel intermedio, alto o avanzado. Es importante que ustedes verifiquen con la universidad si el examen debe estar vigente al momento de presentarlo para cumplir con ese requisito, al momento de presentar el certificado, o si ustedes pueden presentarlo desde el inicio de su pregrado o posgrado para ya dejar cumplido el requerimiento de segunda lengua, porque recuerden que IELTS tiene una vigencia de 2 años. Entonces, si lo van a esperar a presentar para el final, pues de pronto ya no va a tener reconocimiento. Entonces es importante tener ese dato pues a la mano y es mejor poder cumplir con el requisito y no esperar hasta el último semestre, porque normalmente si tenemos todavía una necesidad de mejorar o de subir el nivel, pues ya no va a haber tanto tiempo para cumplir con ese requisito. En Estados Unidos, como les decía, más de 3.400 organizaciones de todo tipo educativo como college, university, business school y community college. Estos dos últimos, los más, digamos, deseados por el público latinoamericano, todos ellos pues tienen la aceptación del examen IELTS para cumplir con el requerimiento de ingreso en este caso. Vamos a entrar un poquito en materia sobre en qué consiste la prueba y las variaciones que tiene. Entonces, lo primero es que IELTS académico normalmente es la prueba que van a requerir para cualquier tipo de curso de educación superior, ya sea pregrado, posgrado, maestría, doctorado y algunos cursos de extensión. Ya para trámites de migración o de trabajo, normalmente van a solicitar el IELTS General Training. Entonces es muy importante que ustedes verifiquen con el Admissions Officer de la universidad o institución educativa de su interés si les aceptan ambas versiones o si en la mayoría de los casos debe ser el IELTS académico. Esto porque para propósitos prácticos definitivamente es más fácil
presentar el IELTS general que el IELTS académico. Entonces deben tener bien claro cuál de las dos pruebas deben presentar o cuál certificado deben presentar para que no tengan que presentar después la otra versión del examen. Entonces, normalmente académico para pregrados, posgrados y algunos trabajos profesionales. Y el General Training para trabajos no profesionales, pasantías, incluso cursos como Foundation, que en el Reino Unido reciben candidatos desde nivel B1 o intermedio, también en algunas universidades de Canadá, hacen el primer año que combina algunas materias de contenido junto con el curso de inglés necesario para poder llegar a ese B2 mínimo y continuar el pregrado, hasta trabajos pues no profesionales o trámites de simplemente migración, como el IELTS UKVI general que se debe presentar para todas las personas que están haciendo trámite de residencia hacia cualquier parte del Reino Unido. Es un examen que siempre trata de favorecer a los candidatos. Esto me gusta hacer especial énfasis en el segundo párrafo que vemos acá, justo y objetivo. IELTS tiene una característica que se llama Jagged Profile, donde si el candidato obtiene la misma calificación en 3 de los 4 papers y por alguna razón, digamos, obtiene 7 en writing, reading and listening y por alguna razón 5 en el speaking, eso se llama el Jagged Profile, inmediatamente se ordena una segunda calificación de parte de otro examinador que no conoce las demás notas y si es el caso de que este segundo examinador lo considera, inmediatamente le van a subir la nota, nunca se la van a bajar. Además, siempre tenemos la disponibilidad de exámenes para candidatos con características especiales, ya sea limitaciones de tipo cognitivo, auditivo, visual, entre otras. Entonces, siempre y cuando tengamos la prescripción médica original, en este caso con traducción oficial al inglés, vamos a poder solicitar ese paper especial, idealmente teniendo por lo menos 2 meses de anticipación para solicitar esta versión especial del examen. Incluso para candidatos invidentes se ofrece la versión braille del examen. Ah, en cuanto al programa de investigación y el respaldo pues, académico que tiene la prueba, pues tenemos el respaldo de la Universidad de Cambridge, que desde el año 1913 está produciendo exámenes de inglés y como les decía, desde el 89 el examen IELTS, que se distribuye junto con el British Council y IDP IELTS Australia. Entonces hay un gran respaldo en cuanto a las versiones disponibles de la prueba. Nunca es el mismo examen, unos parámetros muy exigentes de seguridad, de transparencia y un desarrollo constante en innovación. Tal es así que pronto tendremos disponible la versión online de IELTS que se ha venido desarrollando durante los últimos 2 años. Una de las características principales es el speaking persona a persona. Eh, Normalmente se venía realizando pues presencial todas las entrevistas, tanto en la versión paper-based como en la versión computarizada del examen. Hoy en día contamos con un pool de examinadores global que permite que el candidato pues aún tenga que venir al venue específico donde se presenta el examen, pero la entrevista en la mayoría de los casos hoy en día se está realizando por videoconferencia. Entonces el candidato entra al salón de la entrevista previa verificación de su identidad y simplemente el examinador puede estar en cualquier parte del mundo, pero van a estar cara a cara, que es la manera tradicional de realizar la entrevista en el examen IELTS. Eh, la sigla de IELTS significa International English Language Testing System y como su nombre lo indica, pues es una prueba de inglés internacional que incluye todas las variaciones del inglés, no tiene un foco principal ni en inglés británico ni americano. Incluso ustedes en la parte del listening van a escuchar fragmentos pues de todos los acentos e incluso acentos no nativos, pues que es la realidad del mundo al que ustedes se van a enfrentar tanto a nivel profesional como académico. Es una prueba que no se reprueba, es decir, no se pierde, pero obviamente hay que decir que si ustedes no cuentan con un nivel, obviamente dependiendo del propósito inmediato que tengan, si estamos hablando de cursos de foundation o prácticas no profesionales, pues el nivel mínimo con el que deben contar es B1 o intermedio, pero para cualquier tipo de estudio superior, sea pregrado o posgrado, normalmente ese nivel mínimo va a ser de B2 o de intermedio alto, entonces no vale la pena
sentarse al examen si no contamos con ese nivel mínimo, pero como les decía, no se reprueba. Tiene 9 bandas que vamos a ver más adelante y cada banda está directamente relacionada con un nivel específico del marco común europeo. Igualmente es una prueba que nunca penaliza respuestas incorrectas. Eh, la metodología de IELTS en cada uno de sus 4 componentes es que las primeras secciones son para nivel principiante y la dificultad y longitud de respuesta esperada va aumentando a medida que progresamos en la prueba. Entonces ya la segunda sección va a ser para un nivel preintermedio, la tercera para nivel intermedio y la última sección para candidatos que están entre intermedio alto y avanzado. Entonces, por eso el hecho de que ustedes tengan respuestas incorrectas no les va a quitar puntos, simplemente se suma la totalidad de respuestas correctas. Hay otras pruebas en las que ustedes, por decir algo, por cada 2 respuestas incorrectas, van a perder puntos de una respuesta que ya tenían correcta. Entonces, eso es algo que deben tener en cuenta al escoger la prueba que van a presentar. Vamos a ver aquí rápidamente el formato del examen. Tiene una duración total de 3 horas aproximadamente. Vamos a tener 40 minutos para el listening, incluyendo el tiempo de transferir respuestas en el caso de la versión en papel y lápiz. En la versión computarizada hay que ir ingresando las respuestas inmediatamente. Vamos a tener 1 hora tanto para el reading como para el writing y vamos a tener aproximadamente 14 minutos para la parte de la entrevista oral. Normalmente el examen se presenta ya sea en horas de la mañana, de 9 a 12, o tenemos también disponible en la versión computarizada 2 horarios en la tarde, el PM1 que es de 1 a 4 de la tarde y el PM2 que es de 5 a 8 de la noche. Eso depende de los días en que ustedes quieran inscribirse. Hay sesiones disponibles todos los días, a excepción de los miércoles, incluidos domingos. Entonces, pues hay una gran disponibilidad de horarios en los que ustedes lo pueden presentar. Siempre se comienza con el listening, posteriormente reading y writing, que son digamos, la parte escrita del examen. Y la entrevista oral se puede presentar con una ventana de máximo 1 semana antes a máximo 1 semana después de la fecha en la que se presentan los otros 3 componentes. Entonces ustedes recibirán una citación al momento de hacer su registro y esa citación les dará la fecha y hora específica en que tendrán la entrevista y obviamente la parte escrita del examen. Siempre listening, reading y writing se realizan en una sola jornada y el speaking puede que sea el mismo día, pero dependiendo del volumen de candidatos para esa sesión específica, podrá ser 1, 2 o hasta 5 días antes o después. Vamos a hablar un poquito ya más a fondo, no con mucho detalle, pero digamos la descripción básica de cada uno de los 4 componentes. En la parte de listening vamos a tener, como les decía, un total de 40 minutos en el caso de la versión paper-based. En el caso de la versión computarizada, esos 10 minutos van incluidos también. Lo que pasa es que el candidato no se da cuenta, pues, de que se están agregando, simplemente por la razón de que en la versión paper-based, el candidato va tomando nota de sus respuestas a medida que va escuchando las grabaciones y al terminar las 4 secciones del listening, pues se van a dar esos 10 minutos para transferir a la hoja de respuestas. En el caso de la versión computarizada, ese tiempo se va dando a medida que va pasando el final de cada fragmento de grabación. Como pueden ver, son 4 partes que combinan una variedad de tipos de pregunta, conversación, monólogo, conversación de 3 o más personas y monólogos más largos que tienen carácter académico o general, dependiendo de la versión que estemos presentando, aunque normalmente no van a ser temas pues de una dificultad que se necesite un conocimiento previo específico de ningún tema particular. Es decir, siempre son temas cotidianos, tanto en el listening como en el speaking,
Únicamente hay variación entre la versión académica y General Training para los componentes de Reading y Writing. El Listening y el Speaking siempre es el mismo en ambas versiones. Como les decía, la dificultad y longitud de respuesta esperada va aumentando a medida que progresamos en la prueba y es muy importante que uno no se confíe porque la parte 1 normalmente es muy sencilla, está diseñada para un nivel principiante, entonces son grabaciones más cortas, intervenciones pequeñas, a nivel de respuesta de palabra o máximo 3 palabras, pero a medida que vamos avanzando, pues va incrementando esa dificultad. Una gran ventaja en el listening de IELTS es que siempre vamos a tener tiempo de leer las preguntas antes de que suene cada fragmento de grabación. Y es una ventaja que debemos utilizar pues muy sabiamente y prestar mucha atención al contexto de la respuesta que queremos encontrar en el fragmento que viene, ya sea información específica de nombres, números o información de más contexto como la idea general o lo que quiso inferir el hablante. Eso también va cambiando a medida que avanzamos durante el examen. Entonces las primeras grabaciones son, como les decía, de identificar información específica, pero ya luego pasamos a listening for gist, listening for the general topic, y ese tipo de grabaciones pues que ya van a requerir una mayor atención y obviamente un mayor dominio del idioma. Habilidades evaluadas, aquí las tenemos: comprensión de ideas principales, información fáctica específica, y a medida que estamos en las últimas grabaciones, pues ya son opiniones, inferencias y propósitos del hablante. Entonces, las primeras 3 partes, como pueden ver, en total son 40 preguntas. Cada parte incluye 10, pero las partes 1, 2 y 3, digamos que son pequeños fragmentos que incluyen entre 2 y 3 preguntas cada uno. Entonces suena el fragmento y después ustedes responden esas 2 o 3 preguntas. Pero la parte 4, que puede ser sobre todo monólogo, una descripción de un tema, ya va a incluir la grabación completa y las 10 preguntas hay que responderlas con esa sola grabación, las últimas 10 preguntas. Entonces es muy importante ir tomando nota a medida que avanzan estas grabaciones para luego confirmar las respuestas. Ustedes siempre van a poder utilizar una hoja en blanco y un lápiz para poder tomar nota pues, de sus ideas y de lo que vayan captando en cada grabación para que después puedan responder correctamente pues, cada pregunta. Aquí se aconseja pues no, digamos, no detenerse mucho. En el caso de que no tengamos una respuesta a alguna de las preguntas, pues tenemos otras 39 oportunidades para lograr una buena calificación en el listening. Vamos a tener fragmentos, como les decía, de acento británico, americano, australiano, canadiense e incluso no nativo. Entonces, esa es la idea, que podamos captar el nivel de inglés internacional. Eh, Pasamos al siguiente componente, que es comprensión de lectura. Aquí vamos a tener 1 hora para 3 lecturas, 2 lecturas intermedias que van de 4 a 8 párrafos cada una, y una lectura más larga que va de 8 a 12 párrafos. Es decir, tengo que leer entre 2000 y 3000 palabras aproximadamente en 1 hora. Eh, entonces nunca va a haber tiempo de disfrutar las lecturas. Es muy importante desarrollar 2 habilidades específicas para el reading: scanning, para lograr encontrar rápidamente la palabra clave de cada pregunta y poderla ubicar, ya sea esa misma palabra o su sinónimo, dentro de los párrafos que me están incluyendo, porque habrá párrafos que no necesite leer. Y skimming, para poder lograr rápidamente la idea general de un texto, sobre todo en la última sección, donde me van a pedir cuál es el título más apropiado para este párrafo o para esta lectura. Entonces hay que tener la idea general rápidamente. Tanto en el académico como en el general son textos auténticos. Obviamente en el general, como su nombre lo indica, pues las lecturas son tomadas de periódicos, revistas y magazines cotidianos que no requieren, digamos, un lenguaje muy amplio, mientras que las lecturas del IELTS académico, pues tendrán, eh, aunque no se necesite ser un experto en ninguna área específica para entenderlas, sí va a ser necesario que tengan un bagaje de vocabulario propio
de nivel profesional, de pregrado o posgrado. Entonces, obviamente cambia el bagaje de vocabulario requerido para cada una de ellas. Las habilidades evaluadas, leer para identificar lo esencial, ideas principales, identificar detalles, comprensión de conclusiones, también de inferencia y reconocimiento de opiniones, actitudes y propósito del autor. Quiero contarles que en el público latino, bueno, en el candidato latinoamericano mejor, este es el componente en el que más nos confiamos. Y yo he podido ver cómo muchos, incluso colegas aquí del British Council, que han presentado el examen, a veces no alcanzan a terminar el reading porque se confían, sobre todo por esas primeras secciones que son más sencillas y creen que van a poder sentarse a disfrutar la lectura. Y definitivamente el reading de IELTS no es para disfrutar, es simplemente para rápidamente tratar de responder el máximo de preguntas posible. Entonces, les recomiendo mucho tener cuidado con el reading y siempre tratar de hacer el mejor uso posible del tiempo para que logren responder esas 40 preguntas. Eh, en este caso, pues el spelling que ustedes van a encontrar sí va a ser normalmente spelling británico. Entonces, pues, aunque no es un requisito, pero pues es importante que sepan que el spelling que van a encontrar en IELTS es británico y hay algunas palabras que conviene de pronto repasar, como por ejemplo la diferencia entre truck y lorry a nivel de inglés americano, inglés británico, y algunas palabras que de pronto son diferentes en cada uno de los dos tipos de inglés, pero obviamente la idea del examen no es poner esas trampas para que el candidato se confunda, simplemente es bueno ir preparado para que nos vamos a encontrar con spelling británico en el caso del reading. En la parte de escritura también vamos a tener pues dos tipos diferentes de IELTS y vamos a tener en cada uno de ellos dos tareas. En la tarea 1 tengo que escribir 150 palabras, mientras que en la 2 tengo que escribir 250. Esas palabras las cuentan. En el caso de la versión papel y lápiz, pues ustedes es importante que tengan una idea del número promedio de palabras que escriben en una hoja tamaño carta, para que no tengan que el día del examen ponerse a contarlas, y así no vayan a perder tiempo. En el caso de la versión computarizada, pues se incluye un contador de palabras que les va a ahorrar ese paso de tener que contarlas. Obviamente no tienen que ser exactamente 150, es mejor pasarme un poquito por exceso, 10, 20, 30 palabras más y no por defecto. Aunque no es, o sea, si escribo 5 palabras menos, tampoco me van a hacer una gran penalización, pero lo ideal es poder cumplir con ese mínimo. En las dos tareas les van a calificar eh, cosas básicas como ortografía, pueden utilizar spelling británico o americano indistintamente, aunque es recomendable ser consistentes. Entonces, si yo comienzo a escribir center con RE, pues después no me voy a pasar a ER. Y si quiero hacer spelling británico todo el texto, pues es bueno que pueda ser consistente o todo el texto con inglés americano. Yo siempre recomiendo hacer primero la parte 2 porque vale el doble de puntos. Entonces, 2/3 de la nota se hacen con un buen ensayo. El ensayo, tanto en el writing académico como general, pues es un ensayo de carácter general, carácter cotidiano. Ustedes van a tener que defender un punto de vista. El número de ideas que pongan en la introducción, idealmente debe ser el número de párrafos que tenga el cuerpo del ensayo para sustentar esas ideas. Y la conclusión, pues nuevamente debe volver a encerrar esas ideas que yo estoy defendiendo. Se recomienda siempre asumir una posición, digamos, no irme por el medio, no tratar de ser neutral, sino tratar de defender alguna de las dos posiciones. No me van a evaluar la veracidad, pues, de mi texto, ni la van a confirmar. Simplemente hay que tratar de ser consecuente con lo que voy escribiendo y también analizar si es más fácil defender un punto de vista que otro. Así yo esté de acuerdo con el punto de vista más difícil, pues en este caso se recomienda siempre adoptar la postura que sea, en su opinión, más fácil de sustentar y de defender.
Eh, Se califica ortografía, espacio entre párrafos, coherencia y cohesión, recurso léxico, uso de sinónimos, variedad de tiempos verbales, que no me quede siempre con el presente y pasado simple, sino que pueda tener una flexibilidad gramatical. Y todo ese tipo de criterios se incluyen en la calificación. Entonces, como les digo, dedicar los primeros 40 minutos a un buen ensayo y luego sí irme a la parte 2. Eh, a nivel personal, la parte uno del writing académico es la que me parece más difícil porque es la descripción de un proceso o una gráfica estadística, puede ser un diagrama de barras, puede ser un ciclo. Entonces es un tipo de texto que no estamos acostumbrados a escribir normalmente, ni siquiera en nuestro idioma nativo, y por eso es muy importante practicar esta primera parte, porque tenemos que reforzar expresiones que indiquen comparación, contraste, incrementos, decrementos y todo ese tipo de cosas que le permitan ver al examinador que verdaderamente entendí lo que estaba en la gráfica. Entonces, sí, esa parte uno del writing académico es bastante compleja si se quiere, mientras que en el writing general, pues la parte uno es mucho más sencilla porque vamos a tener una carta transaccional en la cual me van a dar unos puntos específicos. Por ejemplo, usted contrató una empresa de mudanzas y durante el trasteo se le presentaron los siguientes inconvenientes. Escríbale a la compañía quejándose por lo mismo, solicitando algún tipo de reivindicación o reembolso. Entonces, pues me dan muy ilícitos los puntos que debo incluir en la carta y simplemente tengo que saber si los incluyo de manera formal o informal, dependiendo del tono que esté sugiriendo la tarea 1. Pero obviamente es mucho más sencillo escribir esta carta transaccional que la descripción del ciclo, proceso o gráfica estadística. Entonces, para que sepan esa gran diferencia que tiene el writing. Los criterios de evaluación, pues primero si el candidato respondió la pregunta que se le estaba haciendo, mm, igual que, o parecido más bien al speaking, pues vamos a calificar recurso léxico, bueno, lo que ya les comenté, el spelling, nuevamente puede ser británico o americano, pero ojalá que sea consistente, coherencia y cohesión, y la precisión con la que yo esté respondiendo la pregunta. Eso es básicamente el writing de IELTS. Y por último pasamos al speaking, que dura de 11 a 14 minutos. Vamos a tener tres partes, una introducción donde me van a hacer preguntas, ya sea de temas generales o de información personal no sensible. Entonces, algo como último libro que hayas leído, cuéntame algo sobre el barrio donde vives, ese tipo de cosas. En la parte 2 es el primer turno individual con una pregunta específica. Aquí hay que responder inmediatamente y puedes tomarte hasta 2 minutos para esa respuesta. Y el examinador pues te va a hacer preguntas relacionadas con el tema que acabas de mencionar. Por ejemplo, puedes hablar sobre tus últimas vacaciones. Entonces, habla sobre tus vacaciones en Cartagena. Entre la parte uno y 2 la idea del examinador es hacerse una idea general de tu nivel. Entre las partes uno y 2 va a decir este candidato es un 5,5 o un 6/9. La parte 3 es un tema relacionado con el tema que se acaba de tratar en la parte 2, pero que va a requerir un nivel un poco más avanzado para responder correctamente, más detallado. Entonces, supongamos que en la parte 2 hablaron de tus vacaciones en Cartagena. En la parte 3 te podría preguntar algo como qué problemas se le pueden presentar a un turista extranjero, una ciudad como Cartagena, y qué tipo de soluciones podría desarrollar el distrito para resolver ese tipo específico de problemas. Entonces vas a necesitar un poco más de nivel, proveer más detalles, pero la idea de esta parte 3 únicamente es ver si te pueden subir esa calificación. Entonces, si ya tenías ese 5,5 o 6 y lo haces mal en la parte 3 no te van a bajar la nota, te van a dejar ese 5,5 o 6 que ya tenías, pero si lo haces muy bien, es posible que te suban incluso hasta un 6,5 o 7/9. Entonces, importante que tengan eso claro, que la parte 3 es solo en beneficio del candidato. Habilidades evaluadas. Entonces, aquí no es qué tan nativo logre sonar el candidato,
sino que también logre comunicar sus ideas y que también fluya la comunicación. Es normal tener pausas, muletillas también. Únicamente cuando ya se convierten en un obstáculo para la comunicación, pues van a influir en la calificación. No hay que tratar de hablar ni muy rápido ni muy alto, sino a una velocidad normal, a un tono de voz normal. Eh, y eso sí se recomienda pues hablar lo que más puedan, que ojalá siempre sea el examinador quien te diga que ya es suficiente para esta intervención específica y ya podemos pasar a la siguiente pregunta o a la siguiente sección, pero no que hagas pausas tan largas, pues que el examinador te tenga que estar animando para que continúes con el flujo de comunicación. Criterios de evaluación específicos muy similares al del writing. Respondió a la pregunta, coherencia y cohesión. Pronunciación obviamente se califica, pero no que tan nativo, sino que también estás pronunciando y comunicando las ideas. Igual flexibilidad gramatical, rango de sinónimos y todo ese tipo de criterios también se incluyen en la calificación del speaking. En IELTS es posible solicitar una corrección, una revisión más bien de resultados, en el caso de que estemos inconformes, ya sea con uno solo o con todos los componentes. Esa solicitud de revisión cuesta 60 libras, creo, estoy casi seguro, y si al candidato revisan pues la grabación de su speaking que queda grabada o del componente que quiera que se revise, y si entre el pool de 3 examinadores que revisan unánimemente lo deciden, pues van a subir esa calificación y se le reembolsa el dinero al candidato. De lo contrario, no se le va pues a reembolsar. Esa es básicamente la descripción de los 4 componentes. Ahorita vamos a recibir preguntas, ya sea de alguno o varios de ellos. Les recuerdo que actualmente el examen tiene un precio al público, perdón que aquí falta corregir, 2022, un precio al público de 820.000. Como les decía, tenemos sesiones de lunes a domingo, a excepción de los miércoles, hasta 2 o a veces incluso 3 sesiones al día. En la versión computarizada, la versión paper-based, pues hay una disponibilidad de una a la semana en Bogotá, una al mes en otras ciudades, y ya UKVI y Life Skills, que son solo para propósitos de migración, se ofrecen mensualmente. Pero la mayoría de personas que estamos acá estamos interesados en el académico o el general únicamente. Eh, en cuanto al proceso de registro, pues aquí podemos ir a esta página que es takeiels.britishcouncil.org o podemos ir directamente a la página de British Council Colombia. Esta metodología es porque aquí tú puedes escoger sesiones en cualquier parte del mundo con el British Council, pero si voy a la página de British Council Colombia también voy a encontrar el enlace que me redirige a la página de registro. Tengo que aceptar y hacer clic en la casilla de aceptación de términos y condiciones. eh, Proveer mi pasaporte o cédula escaneada para poder hacer el registro. Los datos personales incluyendo dirección, teléfono, correo electrónico válido. Y aquí llegamos a la parte del beneficio eh, para todo el personal de ASCUN, incluyendo estudiantes de las universidades de la red, profesores, administrativos y egresados con carnet vigente. Pueden acceder a este beneficio del descuento del 10% en el precio vigente al público, es decir, en este caso estamos hablando de un descuento de 82.000 pesos en el examen. Aquí están hablando de 6 pasos para que los estudiantes interesados puedan acceder a ese beneficio, pero obviamente antes de estos 6 pasos hay un paso clave y es que la universidad designe a un representante, eh, a un empleado de la universidad que va a ser el punto de contacto entre los estudiantes, docentes o administrativos interesados y el British Council. Entonces, ese es el primer paso, digamos, cuando ya se ha designado esa persona. Si no se ha designado, el estudiante interesado puede solicitarle a la dependencia encargada, que normalmente va a ser la Oficina de Relaciones Internacionales o el Centro de Idiomas de la universidad, eso puede variar entre instituciones, pues que por favor designe una persona para que sea puente entre los estudiantes y el British Council y él o ella puedan acceder a este beneficio. Entonces, ya teniendo esa persona,
el estudiante o la estudiante revisan la página de British Council para ver fechas y horarios de su interés. Puede sugerir hasta 2 o 3, digamos, en caso de que no haya disponibilidad inmediata en alguna de las fechas u horarios de su interés, pues podamos ofrecerle alternativas. Le informa de esa selección al representante de la universidad. Fíjense que las acciones de los estudiantes o docentes o administrativos interesados están en rojo. Las acciones correspondientes a al representante de la universidad están en verde y la intervención del British Council está en azul. Entonces, el punto focal de la universidad se comunica con nosotros para solicitarnos ese promo code. Ese promo code es un código alfanumérico que el estudiante va a ingresar justo antes de realizar el pago con tarjeta de crédito. Y ese promo code hay que aclarar que solamente le va a servir para esa sesión específica en la que el candidato o candidata manifestó su interés. Es decir, si no lo utiliza, digamos que escogió el próximo 7 de febrero, y si no lo utiliza para esa sesión que quedamos de acuerdo en que iba a utilizar, pues en otras sesiones no le va a funcionar y va a tener que hacer nuevamente el proceso de solicitud. También es responsabilidad de la universidad pues garantizar que este estudiante no le va a transferir el promo code a ninguna otra persona, especialmente a ninguna otra persona que no pertenezca a la universidad. Y pues ya el British Council va a hacer llegar ese promo code al representante de la universidad para que el representante se lo transfiera al estudiante o docente o administrativo interesado. Y por último, el interesado ingresa el promo code justo antes de realizar el pago y ya no va a tener que pagar 820.000, sino 820.000 menos el 10%, que es el beneficio que en este momento está ofreciendo pues, este memorando de entendimiento con Ascun. Y listo, apenas termina el proceso de registro, entonces el estudiante va a recibir en su correo electrónico la información de Road to IELTS, que ya vamos a mencionarlo ahorita, herramienta de preparación gratuita únicamente para candidatos IELTS con el British Council. Como les decía, el documento aceptado para registro únicamente puede ser cédula o pasaporte vigente. En el caso de menores de edad, se acepta también tarjeta de identidad. Lo único que no se acepta es contraseña ni el denuncio de la policía de que se me perdió el pasaporte o la cédula. Entonces deben tener eso muy claro y también claro que el documento con el que yo me inscriba en línea debe ser el mismo documento físico que va a tener que mostrar el día del examen. Entonces, si me registro con el pasaporte, pues tengo que llevar el pasaporte. Si es con la cédula, con la tarjeta de identidad, lo mismo. Aquí están los métodos de pago. Normalmente tarjeta de crédito es el método más sencillo. También se acepta PSE y la consignación permite hasta máximo 24 horas después de haber realizado el preregistro para hacer ese pago y si no se cancela el cupo del candidato específico. Y 3 días después pueden enviar ese soporte de pago en la vivienda, este correo electrónico de servicio al cliente del British Council. En cuanto a preparación, como les decía, apenas ahorita me devuelvo a estas de acá, pero Road to IELTS es gratuita para todos los candidatos IELTS con el British Council. Incluye 2 exámenes completos de muestra con retroalimentación sobre el desempeño y ejercicios para practicar los 4 componentes de IELTS, Listening, Reading, Writing, Speaking, así como videos de entrevistas con los diferentes puntajes de esas entrevistas para que el candidato tenga una idea de qué nivel podría esperar con su nivel actual de speaking o también ejemplos de writing. Entonces, es una herramienta que ustedes pueden utilizar hasta por 3 meses. O sea que entre más anticipación tengan para hacer ese registro, pues más provecho le van a poder sacar a la herramienta. La recomiendo ampliamente y pues importante que hagan uso de ella. Tristemente, a nivel Latinoamérica, solo un 25 o 20% de los candidatos la utilizan. Fíjense cómo es importante y pueden acceder a ella gratuitamente. Aparte de eso, pues a través
Memorando de Entendimiento con Ascun, estaremos ofreciendo este tipo de charlas informativas y también charlas como las que van a tener mañana, donde ya ofrecemos tips de preparación específicos para mejorar nuestro desempeño tanto en writing como en speaking, pues que son dos de las habilidades que más trabajo cuestan normalmente a los candidatos también a nivel Latinoamérica. Ya el resto de herramientas, digamos que las aplicaciones para celular como IELTS Prep y IELTS Word Power. eh, Word Power, pues como su nombre lo indica, para enriquecer el vocabulario y Prep para practicar sobre todo reading and listening, eh, pues están disponibles también de manera gratuita. El convenio con Ascun también incluye un descuento del 25% en los precios al público de todos los cursos presenciales en la ciudad de Bogotá y hasta el 31 de diciembre un descuento del 30% en los cursos en línea de preparación, tanto inglés general como preparación para el IELTS. Entonces le recomiendo mucho también hacer uso de todas estas herramientas y estos beneficios que tenemos a través del memorando de entendimiento. Eh, ya el día del examen, pues recordemos que hay que llevar el documento original, tener a la mano la citación, donde podré saber la fecha y hora exacta de mi entrevista, mm, llegar una media hora antes de la hora a la que me citan para tener tiempo de hacer el registro. Eh, Me van a tener que tomar una fotografía y mis huellas digitales. Esos son, digamos, medidas de seguridad. Y todas las pertenencias se deberán dejar en un locker que también estará disponible. Únicamente puedo traer lápiz, esfero, borrador y taja lápiz. La botella, si necesitamos tomar agua, tiene que ser transparente, sin ninguna etiqueta. Y el documento de identidad. No me dejan ingresar ningún otro elemento al salón del examen. Los resultados se entregan de 3 a 5 días calendario para la versión en computador y 13 días calendario después para la versión en papel y lápiz. Aquí hay un ejemplo de un certificado. Las bandas, como les decía, van de 1 a 9, cada una de ellas pues con una relación directa con los niveles del marco común europeo. Es muy importante que ustedes verifiquen con el Admissions Officer de la universidad de su interés si el puntaje requerido es un puntaje general, es decir, el Overall Band Score, que es como el quinto cuadrito que aparece aquí, el Overall Band Score, o si ese puntaje mínimo tiene que ser en cada una de las 4 habilidades comunicativas, para que ustedes sepan si puede ser un promedio o si ese es el mínimo que tienen que sacar en cada una de ellas. Recordemos que el examen es válido por 2 años y durante esos 2 años estará disponible para verificación en el sitio web de verificación de resultados del British Council, que las universidades que reconocen los puntajes pueden acceder fácilmente con un usuario y contraseña que se les otorga apenas diligencia en el formato de reconocimiento del examen. Eh, Durante el primer mes después de haber presentado la prueba, ustedes reciben un certificado físico y pueden pedir hasta 5 copias eh, gratuitas para ser enviadas a los admissions officers de su interés. Anteriormente se hacían llegar por correo certificado, ustedes solamente pagaban el importe del envío. Hoy en día muchas universidades aceptan esos resultados en línea, pero es importante que ustedes verifiquen eso con el admissions officer para saber si tienen que hacer el envío físico o si puede ser únicamente utilizando el servicio de verificación en línea. Ese servicio también pues sirve para detectar cualquier tipo de fraude, de manera que también es importante saber eso. Es prácticamente imposible cometer fraude con IELTS, ya sea de tipo tipográfico o con websites falsos, que nos ha pasado en Colombia en varios casos, pero siempre las universidades van a tener el recurso de poder verificar en línea esos resultados para saber si son auténticos y verídicos. Entonces eso para que se ahorren pues, dolores de cabeza. En cuanto al reconocimiento, en la página ielts.org vamos a poder buscar por país, por universidad, incluso por facultad, cuál es el puntaje mínimo que exigen y si en algunos casos aceptan la versión general de IELTS o si tiene que ser siempre el académico. Pues aquí vemos el ejemplo de la Universidad de Brunel,
que para pregrado pide 6 y para posgrado también, pero normalmente esto cambia entre facultades. Entonces, pues muchas gracias y ahora sí, no sé si qué preguntas tengamos en el chat o si alguien quiere hacer una pregunta. Hola Juan, bueno, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, aprovecho el espacio también para agradecerles a las personas que están aquí conectadas. Algunas de ellas nos han dejado unas preguntas en el chat, entonces las voy a socializar contigo. Sí, Y por supuesto, si surgen más en este espacio, pues podrán allí dejarlas. vale. Guillén León nos pregunta si existen becas para ir a estudiar y mejorar el nivel de inglés dirigido a docentes universitarios y dónde se puede acceder a esas becas de estudio de inglés. Pues a nivel Reino Unido, las únicas becas que ofrece el gobierno británico son para estudios de posgrado, se llaman las becas Chevening. Voy a escribir la dirección acá en el chat también. Esas becas pues son muy buenas porque incluyen matrícula, manutención, tiquetes y proceso de visado, pero desafortunadamente solo son para posgrado, para personas que tengan 2 años de experiencia mínimo después de haber terminado su pregrado y pues cuyo curso esté relacionado con el área en la cual han tenido experiencia. Para cursos de inglés, pues nosotros ofrecemos el IELTS Prize cada año, que es un premio de 3.000 libras para estudios de pregrado o posgrado, pues que se pueden hacer en el área de idiomas, obviamente. Para aquellos candidatos que hayan presentado el examen durante 2022 o incluso hasta septiembre del 2023 y que quieran estar pues buscando ese tipo de cursos. Pero específicamente para inglés, desafortunadamente no tenemos en este momento becas. Eh, Listo, gracias. Mónica Barahona nos pregunta cuáles son las ventajas y desventajas frente al TOEFL. Esa es una muy buena pregunta. Lo primero que yo diría es que TOEFL es una prueba de inglés específicamente americana eh, y todos los papers están pues, en inglés americano y tienen ese enfoque netamente pues, de Norteamérica. IELTS, como les decía, es una prueba de inglés internacional, entonces no tiene ese foco particular en la cultura, ni en el spelling, ni en la pronunciación. Entonces, digamos que es más abierta para todos los acentos, incluso los no nativos. Mm, el, el speaking igualmente en TOEFL va a ser siempre con examinadores americanos. En TOEFL tú puedes tener incluso examinadores también no nativos, desde que hayan certificado su nivel de inglés y tengan experiencia en docencia mínima de 3 años. Obviamente tiene que tener certificaciones especiales como CELTA o TESOL. Y definitivamente diría la parte del listening que te permite leer las preguntas antes de cada fragmento. Es una gran ventaja donde el acento no juega un papel porque siempre voy a tener el contexto de la pregunta que estoy buscando. Y últimamente, pues el precio, porque pues actualmente, como saben, TOEFL se carga en dólares, creo que está en $202, o sea, está cercano al millón de pesos, mientras que IELTS, que tiene mayor reconocimiento, está en 820.000. Hay que decir que el reconocimiento de TOEFL en universidades europeas y del Reino Unido es menor, mientras que el reconocimiento de IELTS en los Estados Unidos es prácticamente el mismo que el de TOEFL. Entonces, esa parte del reconocimiento también diría que es una ventaja. Si alguien es específicamente enfocado en inglés americano, obviamente, quiere demostrar su nivel de inglés, pues seguramente le va a ir mejor en un TOEFL que en un IELTS. Esa sería la única ventaja, diría yo. Listo, gracias Juan. También nos preguntan por el precio del examen, si va a aumentar para el año siguiente y por el precio que tiene el curso de preparación para ese examen y si se necesita algún nivel de inglés previo, pues para poder hacerlo. Sí, Y si nos puedes recordar nuevamente el precio, pues, o mejor, los descuentos que el convenio ofrece para estos cursos. claro que sí. Actualmente el precio al público de IELTS con British Council está en 820.000 pesos
Hasta ahora no se ha confirmado si vamos a tener un incremento a partir de enero o de febrero. Seguramente lo más probable es que para partir de abril haya un nuevo incremento a más tardar, pero no creemos que vaya a ser muy alto. Lo que hemos hecho en British Council es, normalmente teníamos un solo incremento al comienzo de cada año y ahora estamos tratando de, como ustedes han visto, que la inflación y la devaluación están tan variantes, y como IELTS se carga en moneda local, en pesos colombianos, pues por esa razón hemos registrado un reciente incremento en el mes de octubre, eh, pero que fue pequeño, del 3,5%. Esperaríamos algo similar eh, dentro de unos 6 meses, pero todavía no se ha confirmado por ahora. Los cursos de preparación en British Council, pues dependiendo de la franja horaria, varían entre 1.450.000 a 1.700.000, dependiendo del horario si es de alta demanda o de baja demanda. Recuerden que tenemos 25% de descuento por pertenecer a la red ASCUN. Estamos hablando del presencial, pero en el curso en línea, como les decía, hasta el 31 de diciembre, tenemos un 30%. Eso sí varían mucho de precio porque tú puedes adquirir hasta una sola semana, hasta paquetes de 2 años de curso. Entonces, eso varía mucho, pero van a tener un descuento muy importante del 30%, y pues quiero que sepan que incluye algunas clases sincrónicas con docentes en vivo, otras clases pues asincrónicas y otro material de preparación de autoestudio para que practiquen cuando no están en la clase. Creo que ahí respondí todo, ¿cierto? Sí, Juan, gracias. Jairo López quiere saber cuál es el proceso o con quién se deben contactar para registrarse pues como contacto de su institución con el British Council. Es decir, para acceder al beneficio del descuento en IELTS, sí. Entonces, como les decía ahorita, en la gran mayoría de los casos, la Oficina de Relaciones Internacionales eh, sería el contacto lógico para hacer ese puente de comunicación con British Council, pero en algunos casos esta función es delegada al centro de idiomas o incluso a la oficina de extensión. Entonces, depende de su universidad, pero yo comenzaría preguntando en relaciones internacionales y seguro que ahí me van a redirigir pues, a la persona que sea la encargada. Gracias. Sobre Road to IELTS, preguntan si es gratis desde antes de inscribirse a la prueba o luego del pago e inscripción. Eh, Buena pregunta. Las 10 primeras horas son de acceso gratuito para todo el mundo. Y a partir del momento en que me inscribo al IELTS, voy a recibir el usuario y contraseña para acceder a las otras 20 horas de preparación y completar así 30. Entonces, como les decía, estas 20 adicionales pueden estar vigentes hasta durante 3 meses, así que entre más anticipación tenga para realizar mi registro, pues más provecho le puedo sacar a la herramienta. También quisiera mencionar, para universidades interesadas hay paquetes institucionales de Road to IELTS que arrancan a partir de 100 horas, que se pueden utilizar a nivel grupal y pues que ya permiten conformar grupos ya para incluir en el currículo, ya sea de los centros de idiomas o de las universidades que dicten la asignatura. Entonces es una muy buena herramienta que pertenece a la empresa Clarity English, pero en asocio con British Council obviamente, y que la recomendamos ampliamente pues a nivel institucional para aquellas que estén interesadas. Y a nivel, qué pena, y a nivel individual es posible adquirir paquetes adicionales, digamos paquetes de Road to IELTS de 50 o de 100 horas, a precios que oscilan más o menos en la misma cifra en dólares, entre los 50 y los 100 dólares, pero ya como preparación adicional al examen. Recuerden que en la página de Take IELTS, esta página que sale aquí en la diapositiva, takeielts.britishcouncil.org, ustedes pueden descargar past papers gratuitos y pueden encontrar enlaces sugeridos para practicar cada una de las 4 habilidades del examen Muchas gratuitamente. gracias, Juan.
También, bueno, ya para ir cerrando, ¿nos puedes recordar, por favor, cuáles son los acentos que estarán presentes en la parte de listening y writing en el examen? Bien, pues en el listening vamos a encontrar una variedad de acentos de todas partes, del Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, todos los países que oficialmente tienen como lengua nativa el inglés, y adicionalmente vamos a encontrar incluso fragmentos de grabación con no nativos. Eh, Obviamente no vamos a poner acentos nativos que son particularmente difíciles, como el acento escocés, que en muchos casos no se entiende. La idea es poner acentos británicos, pero pues de las partes que son de mayor comprensión y mayor facilidad de entendimiento. Lo mismo los de americanos, ¿no? Entonces hay acentos americanos que son particularmente difíciles. Entonces nunca se van a escoger esos casos extremos, pero sí tratamos de que haya una variación de todos los orígenes y de todos los, tanto en la parte del writing, o sea, todos los writings que encontramos son pues con spelling británico, pero el candidato puede responder ya sea con spelling británico o americano indistintamente. Entonces con eso no hay problema. Listo. Y por último, ¿en cuánto tiempo se envían los resultados del examen de manera física o en PDF después de haber realizado la prueba? Bien, en el caso de Bogotá, para candidatos que presentan la versión computarizada, los resultados van a estar listos entre 3 y 5 días calendario después de haberlo presentado. Y en el caso de la versión papel y lápiz, 13 días calendario después de haberlo presentado. El candidato tiene que acercarse a la sede del British Council para reclamarlo en persona, o puede autorizar a alguien más para que le reclame su certificado. En el caso de que no pueda pasar, pues tiene que haber, hay una casilla en el formato de registro que me permite realizar pagos para envíos locales o nacionales. Entonces ya puedo dar yo mi dirección y me va a llegar por correo certificado a la dirección que yo especifique al momento de hacer el registro. Y eso aplica obviamente para todas las demás ciudades fuera de Bogotá. Recordemos que IELTS está disponible en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Villavicencio, Ibagué, Cúcuta, Pereira y Neiva. Entonces son 10 ciudades donde actualmente está disponible el examen a través del British Council. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan. No, Y gracias a bueno, y a ustedes. propósito de un comentario también que nos dejaban acá en el chat, pues es importante recordar que los beneficios de este memorando de entendimiento pues están dirigidos a todos los miembros de la comunidad de nuestras IES asociadas, estudiantes, docentes y egresados, como lo había mencionado Juan, quienes pueden acceder a los beneficios, los descuentos de cursos, de examen, siempre y cuando pues tengan un carnet vigente que los acredite como miembros de la universidad que pertenece a SCUN. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y ya para cerrar, pues darles las gracias a todos por conectarse, por su permanencia en la charla. Esta sesión la hemos grabado y estará disponible en la página web de ASCUN. Ya les voy a dejar el enlace de la página para que allí ingresen al micrositio de internacionalización. Ahí tenemos un espacio en donde podrán consultar las grabaciones de nuestros encuentros y adicionalmente lo compartiremos a través de las oficinas de relaciones internacionales de nuestras universidades y de los centros de idiomas o similares para que desde allí también puedan replicar la información con ustedes. Entonces, muchas gracias, Juan, por tu tiempo, por la información que nos has compartido hoy y por supuesto recordarles que mañana tenemos también un taller, como lo dijo Juan, en el que se presentarán unos tips para las secciones de speaking y writing eh, y lo tengan muy, muy presente. Entonces, muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y mucha suerte en su examen. Gracias, Juan David. Chao a todos. Chao, chao. Chao, chao.